Hola a todos, hola, muy buenas noches a todos, bendiciones, un abrazo a todos, les saludo que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo les conceda esa paz, ese gozo, esa gracia, esa capacidad, esa habilidad y esa fortaleza para todo lo que estén haciendo, emprendiendo, cada prueba, cada proceso, que Dios les dé la sabiduría y esa fuerza para seguir adelante. Bendiciones a todos, un abrazo, les saludo en esta noche nuevamente por aquí a traerles un mensaje que sé que va a ser de edificación para su vida, así como lo ha sido para la mía. Sé que a través del Espíritu el Señor le va a bendecir y va a hacer esa obra en usted a través de esta palabra, que es muy importante para todos los seres humanos, para todas las personas, creyentes, no creyentes, cristianos, no cristianos, y los que estamos en este camino para formarnos como esas personas cristianas, los que estamos, a los que el Señor nos ha llamado, nos ha elegido para llegar a ser esos escogidos, esas personas que participen de esos frutos de su reino. Pero, como dice la palabra, tenemos que trabajar. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar o debe arar el campo primero. Debe arar el campo, cuidarlo, sembrar, cultivar, ¿sí? Para poder recoger de sus frutos. Y arar el campo arar el campo en este principio, estoy hablando de arar la tierra de su corazón. Arar la tierra de su corazón, ese es el campo. De ese campo es donde usted va a comer los frutos de lo que se coseche a través de la obra del Espíritu, a través de la obra de Dios en usted, en su vida y en mi vida. Entonces, hoy les traigo una palabra, un mensaje que sé que les va a edificar y es un principio en el cual tenemos que trabajar mucho, por encima de toda la iglesia. Un principio en el cual se tiene que trabajar gracias a la misericordia de Dios que nos ha traído este mensaje y desde el momento que nos permitió escucharlo, hace más de un año y medio ya, por primera vez que escuchamos esta palabra, este mensaje con esta revelación y es ver ese principio de verdad, cómo en la iglesia no se trabaja o cómo usted y yo y cómo las personas hoy en día no lo trabajan. Y estoy hablando de todo tipo de personas, cómo no se trabaja en este principio que es tan importante para de verdad poder ver esos frutos de la obra de Dios en usted y en mí. ¿Cómo así? Porque estos principios o lo que trata este mensaje, vamos a mirar cómo esto echa a perder muchas cosas en usted y en mí, cómo nos hace perder el tiempo, cómo nos hace atrasar, cómo esto afecta su vida y mi vida en cuanto a este principio de justicia. El tema tiene que ver el tema es el poder de las palabras, el poder de las palabras, es un principio de justicia, cómo cambiar el principio en la iglesia, o sea, el diseño del corazón, cómo guardar el corazón. Siempre escuchamos mucho ese texto de cómo nos dicen que sobre toda cosa guarda, guarda tu corazón porque él mana la vida, pero nunca en realidad nos enseñan en sí a través de la revelación cómo es que se guarda el corazón o cómo es que yo puedo trabajar para poder guardar el corazón y qué es lo que el Señor a mí me concede y a usted para poder guardar el corazón, lo cual nos da la capacidad de poder guardarlo, disculpe la redundancia. Entonces, en esta vida o en este camino a todos nos ha pasado que, como dice la palabra, cada vez que usted y yo nos acercamos a la luz va a manifestar nuestras obras, si son buenas o son malas. Y asimismo todo lo que está, como dice, todo lo que está oculto ha de salir a la luz. Entonces todo lo que hay en su vida y en mi vida, cuando Dios lo manifiesta a la luz, Él viene a mostrarle primeramente la condición que hay en su corazón y en el mío para decirle a usted y a mí, ese es usted el que no hace nada bueno, el que no es capaz de hacer esto, el que no es capaz de cuidar la boca, el que no deja de ofender, el que no deja de decir malas palabras, esto. Entonces es Dios mostrándole primero la condición, porque si no usted, si Dios no le muestra primero quién es usted a través de sacarle todo eso que hay en su corazón oculto, a sacárselo a la luz, usted mañana se va a jactar, porque esa es nuestra naturaleza, jactarnos y decir es que yo sí soy capaz, es que yo sí hago, es que yo sí esto. Entonces Dios primero viene y nos muestra la condición de nuestro corazón para decirnos, usted es el que se ofende, usted es el que tiene ira, usted es el que vive lleno de amargura, de enojo, de resentimiento, de envidia, de celos. Entonces Dios primero viene a mostrarle esa condición a usted para poder él sanarlo, porque Dios no lo va a sanar a usted de algo si primero no se lo manifiesta. Y estoy hablando de lo que hay en su corazón. No estoy hablando de enfermedades o algo natural, estoy hablando de algo espiritual, un principio, estoy hablando del corazón, ¿sí? Primero Dios tiene que venir a manifestarnos, a sacarnos a la luz la condición que hay en usted y en mí, para que usted y yo podamos aceptar, y para eso se necesita justicia, decir, Señor, ese soy yo.
Cada vez que Dios le está llevando a hacer lo bueno y le dé la capacidad para hacer lo bueno, ese no es usted, ese es Dios a través de su poder, a través de su gracia, a través de su espíritu ayudándolo. ¿Sí? Porque la palabra no se equivoca. Él dice que usted y yo no tenemos la capacidad de hacer absolutamente nada bueno, que en nuestra naturaleza humana el bien no tiene vida. Hay en mí el deseo de hacer lo bueno, pero no tengo la capacidad de hacerlo, de llevarlo a cabo. Romanos 7:18. ¿Sí? También en Jeremías nos dice, ustedes son hijos necios, ustedes no me conocen, son hábiles y astutos para hacer lo bueno, hábiles y astutos para hacer lo malo, perdón, pero incapaces de hacer lo bueno. ¿Sí? Entonces, es ver el punto que él nos marca y nos dice, es la naturaleza de ustedes, es esa naturaleza. Primero les hablo de esto para que me puedan comprender a lo que les quiero hablar a través del mensaje. El mensaje se llama el poder de las palabras, justicia, cómo cambiar el principio de la iglesia. Entonces Dios nos viene a mostrar el problema de ustedes es la naturaleza, es su corazón. Porque Él nos dice en Mateo 12:34, nos dice así, manada de víboras o camada de víboras, ustedes cómo pretenden hablar lo bueno siendo malos, porque la abundancia del corazón habla la boca. O sea, dice, ustedes cómo con esa naturaleza van a poder hablar lo bueno, van a poder hacer lo bueno, no son capaces. Porque esa naturaleza suya siempre lo lleva a la maldad, a lo malo, a la injusticia, ¿sí? A hacer lo malo. Entonces, a practicar de esa naturaleza del diablo, porque es así, así lo dice la palabra, eso está también escrito en Juan, ¿sí? Dice, porque cuando ustedes hablan la mentira o cuando hacen lo malo, hablan de su propia naturaleza, pero está hablando de la naturaleza del diablo, porque es que de esa naturaleza estamos contaminados todos los seres humanos. Entonces, no se asuste por eso, sino que lo quiero llevar al principio de cómo usted y yo tenemos que trabajar por esto, arar el terreno del corazón, trabajar a través de la palabra, de la oración, declarar, porque dice la palabra que en la boca, en la lengua hay poder para dar vida o muerte. Entonces usted tiene mucho poder. Dios a través de la palabra y a través de su espíritu nos ha dado poder en la boca, en la lengua, para que usted declare, para que usted ore y renuncie a eso y ore por el corazón y ore quitando que Dios le quite eso, que el espíritu le quite eso. Entonces es un principio, es ver que a todos nos ha pasado cuánto nos hemos encontrado en una discusión familiar, con hermanos, con amistades, con cualquier persona. Y entonces ahí se nos sale la ira, el enojo, el resentimiento, la ofensa, la amargura. Y sacamos todas esas palabras necias de la boca, que después estamos arrepentidos como pidiendo perdón, pidiendo disculpas por lo que dijimos. Y a todos nos ha pasado eso, porque todos en esta vida con la boca hemos matado, hemos ofendido, nos hemos disgustado, hemos herido a otras personas, hemos sacado a la luz esa ira, ese enojo, ese resentimiento, la envidia, los celos, todas esas cosas, todo eso porque esa es la naturaleza del ser humano. Entonces, lo que Dios nos dice a través de eso, porque Él dice, porque el corazón, porque dentro del corazón salen todas estas cosas, la ira, el enojo, la amargura, el resentimiento, la envidia, los adulterios, las fornicaciones, todos los robos, los homicidios, las mentiras, todas estas cosas. Entonces Dios lo que nos dice, el problema de ustedes es la naturaleza, es el corazón. Entonces, en usted y en mí se va a quitar eso cuando usted y yo tengamos ese corazón nuevo, cuando nos quiten el corazón de piedra y nos den un corazón lleno de amor por Él, un corazón conforme al de Él, cuando nos den ese corazón nuevo, ese corazón de carne, corazón tierno, receptivo, corazón lleno de amor, íntegro, ¿sí? Cuando tengamos ese nuevo nacimiento. Pero en realidad eso se va a quitar, todas esas cosas se van a quitar de usted cuando usted y yo tengamos esa nueva naturaleza, o sea, ese proceso completo o ese proceso terminado de la obra del Espíritu. ¿Sí? El nuevo nacimiento y el bautismo del Espíritu Santo, o sea, está hablando de la naturaleza. Entonces, eso hace parte de otro tema, pero es como para que me pueda comprender de que de su corazón y de mi corazón eso no se va a quitar hasta que ese corazón sea cambiado, sea quitada esa naturaleza. Hasta que nos despojemos de esta naturaleza que está corrompida por los deseos engañosos, por la mentira, por la maldad, por todas estas cosas. Entonces lo que Dios nos dice es ustedes tienen que trabajar por ello. Pero entonces es ver que hay algo que Dios nos da para que usted y yo podamos guardar el corazón de la amargura, del resentimiento, de todas estas cosas. Que cada vez que eso venga, usted sea capaz y ya automáticamente tenga esa prudencia o esa sabiduría para ser capaz de decir, esto viene, esto me está visitando, tengo que orar por eso para que eso se quite. Pero ya usted saber cómo funciona el principio, que usted ya se le marque ese principio en el corazón y diga, cada vez que esto me visite yo tengo que orar por eso porque si no eso viene y automáticamente reviento, grito, levanto la voz o llego a la casa y grito a mis hijos, a mi esposa, a mis amigos, a mi familia, porque es así. Todas esas cosas afectan su vida y afectan mi vida, afectan su corazón, los principios espirituales para que usted y yo podamos crecer. Entonces, la palabra es ver ese punto, ese es el enfoque que tiene la palabra, ¿sí? Entonces, siempre nos enseñan a hablar bien, ¿sí? O le dicen a usted, hable bien,
hable bien, mire, no hable así, hable bien, no. Y el principio es, usted y yo tenemos que aprender es a no hablar mal. Porque hablar bien, personas tienen la habilidad para hablar bien y hay personas que lo hacen, pero el punto está en no hablar mal, en cuidar lo que sale, cuidado con las palabras, cuidado con lo que en su corazón se manifiesta y se llena y se carga su corazón para sacarlo, eso que usted a veces tiene aquí que quiere soltarlo y expresarle a una persona lo cual la va a ofender. Y la palabra son principios que Dios nos marca en decir, cuidado con eso, tienen que tener mucho cuidado con eso porque eso les va a afectar su corazón, el cómo hablar. O ustedes tienen que aprender es a no hablar mal. Esos son principios que Dios nos está marcando para que de verdad se puedan establecer en usted y en mí. Entonces dice la palabra, el poder de las palabras, justicia, cómo cambiar el principio en la iglesia. Entonces nuevamente les digo, siempre nos han enseñado eso. Y entonces es algo en lo que usted y yo tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar para poder de verdad cambiar ese principio de que se establezca en nosotros, para trabajar, para practicarlo. Entonces tenemos que aprender a guardar la boca, a guardar el corazón, a aprender a no hablar mal. Mira lo que dice la palabra, Cantares 2:15. Dice, atrapen a las zorras, a esas zorras pequeñas que arruinan, que causan daño. Atrapen a las zorras. Esa zorra está hablando de esas palabras. Está hablando de las palabras. Cuando dice esa zorra, está hablando de esas palabras pequeñas, de las que a usted y a mí nos parecen como tan simples, como tan mínimas, que usted dice, ah, no, esa palabrita no importa. Yo grité, yo levanté la voz, yo traté de tal a esta persona, la traté de tal, le dije esto, pero eso no, eso son pequeñitas. No, esas palabras le dañan y echan a perder los frutos. Mire la palabra, atrapen a las zorras, a esas zorras pequeñas que arruinan, que causan daño a nuestras viñas. La palabra viña es fruto y está hablando del corazón, de esto, porque aquí es donde se va a cultivar. Esta es la tierra, este es el campo, el corazón. Por eso es que Dios nos manda a ararlo, a trabajar el corazón, a quitar todos esos cardos, esos espinos, esa mala hierba, esa cizaña, porque ahí es donde se va a cultivar la viña, aquí, y de esa viña es que usted va a comer los frutos. Entonces, ¿cómo estamos trabajando por ello? Entonces dice, que causan daño a nuestras viñas, ayúdennos a atraparlas pues nuestras viñas están en flor. O sea, si Dios está haciendo la obra, pero cada vez que usted está trazando lo que Dios quiere hacer, está trazando su proceso para poder avanzar, para poder de verdad que ese fruto de Dios se cree en usted y pueda permanecer en usted. Vamos a través de la palabra y van a ir viendo los textos y la revelación nos lleva a eso. Vea lo que dice Eclesiastés 10.1. Eclesiastés 10.1 dice, las moscas muertas las moscas muertas apestan y echan a perder el perfume. Imagínese usted que le caiga una mosca en un plato, en un manjar que usted se esté comiendo, en un plato bien delicioso, y le caiga y usted vea que la mosca caiga ahí y automáticamente deposite ahí su defecación, lo que ellas, sí, automáticamente a usted se le va a quitar todo deseo, todo por comerse eso. Entonces, mire lo que dice, como para una comparación, un ejemplo. Dice, las moscas muertas apestan y echan a perder el perfume. Dice, asimismo pesa más una pequeña necedad que sale de su boca, que la sabiduría y la honra juntas. Imagínense, dice que la necedad, o sea, esa palabra pesa más que la sabiduría y la honra juntas. Está hablando de la sabiduría y la honra de Dios, para lo de Él, o sea. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Pues este principio, cuando Dios vino a hablarnos de esto, como le digo, hace más de 1 año y medio, y es el punto de que uno todavía tiene que seguir trabajando desde ese momento es como que empiecen a trabajar por eso, trabajen por eso. Y Dios ha venido a través del Espíritu, ha cambiado muchas cosas en nuestras vidas en cuanto a ese principio de aprender a no hablar mal, porque no es aprender a hablar bien, porque hay muchas personas que tienen la habilidad de hablar bien y la capacidad, aún Dios se las da, pero el punto está en aprender a no hablar mal, a cuidar lo que sale del corazón, o sea, lo que sale del corazón es lo mismo que sale de su boca, de su lengua, lo que usted expresa. Entonces ese es el punto. Dice, esas pequeñas necedades son las que echan a perder el fruto, echan a perder ese viñedo, ese fruto que se está formando en ese viñedo, lo echan a perder, ya lo vimos con el texto de Cantares. Y eso es un principio que Dios nos está diciendo, trabajen por eso, tienen que trabajar por eso. Ya les voy mostrando cómo es que vamos a ir trabajando por eso y cómo usted y yo tenemos que trabajar por eso. Porque es tan delicado eso que lo vemos como tan insuficiente, como tan normal, eso no, esas palabritas, eso no. Si usted y yo no trabajamos por eso, eso nos va a causar un gran problema en nuestras vidas.
en nuestra vida espiritual. Y asimismo a las personas que no se congregan o que no asisten a una iglesia, que no están formando en ese camino, eso les causa un problema grandísimo. Ahorita vamos a ver los textos. Aquí habla para la iglesia y para los que no son de la iglesia también, porque esto le va a ayudar a usted. Dice Colosenses 3, del 5 al 8, dice, versículo 5, dice, por lo tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal, esa naturaleza que usted y yo tenemos, la naturaleza terrenal. Y como le digo, como les hablo ahorita, el problema de nosotros es la naturaleza, es el corazón, porque él dice que del corazón salen todas estas cosas. Entonces, ese corazón de ustedes, ese es el problema, porque esa es la naturaleza. Entonces, todo esto se va a quitar cuando la naturaleza sea quitada, o sea, cuando Dios le dé a usted esa nueva vida, cuando Dios a usted le dé ese nuevo corazón, ese nuevo nacimiento y ese bautismo del Espíritu, o sea, el proceso completo, la obra terminada del Espíritu. Mientras tanto, Dios le va a dar la capacidad a través del Espíritu, la gracia, para que usted sea capaz de orar por eso, y poder establecer ese principio de sabiduría en usted para que usted pueda estar orando y trabajando por arar el corazón en cuanto a todas estas cosas que tenemos nosotros dentro del corazón. Dice, por lo tanto hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal: inmoralidad sexual, fornicación, impureza, bajas pasiones, pasiones desordenadas, malos deseos y la avaricia, la cual es idolatría. Versículo 6. Por estas cosas viene el castigo de Dios o la ira de Dios. Versículo 7 dice, ustedes las practicaron en otro tiempo, cuando vivían en ellas. Versículo 8 dice, pero ahora abandonen también. Mira lo que dice ahora, pero ahora abandonen también. Dice, todo esto: enojo, ira, malicia, calumnia, blasfemia y lenguaje obsceno, o sea, palabras deshonestas de vuestra boca, palabras necias. Entonces son cosas que Dios nos marca, porque Él sabe que eso está en nuestra naturaleza, que es el corazón. Este corazón es lo que expresa nuestra naturaleza. Hay un texto en Juan donde Él dice, cuando ustedes hablan la mentira, están expresando de su propia naturaleza, de la misma naturaleza del diablo, porque Él es padre de la mentira y habla la mentira. Y en Él está siempre el hacer las malas cosas. Dicen, y ustedes cuando hacen estas cosas están demostrando su naturaleza, que es como la de Él, practicando los malos deseos, haciendo lo malo. Entonces esos son esos principios. Y es Dios mostrándonos a través de la palabra que en usted y en mí, a través de la naturaleza, no hay nada bueno. Que el bien en nosotros no tiene vida en nuestra naturaleza. Pero Él les dice, pero hay una promesa. Hay una promesa que yo los quiero llevar a ustedes para que la alcancen, para que se puedan despojar a través de mi espíritu de esa naturaleza corrupta que tienen, para que sean quitados y desvestidos. Cuando está hablando desde estas vestiduras viles y corruptas, y estoy hablando de la naturaleza nuevamente. Es como cuando Jesús les dijo a los fariseos con los que estaba, y les dijo, ustedes van a morir en sus pecados. Dice, Él les dijo, yo no soy de este mundo, ustedes son de este mundo, y por eso les digo que en sus pecados van a morir. Él se estaba refiriendo a la naturaleza de cada uno de ellos, a su naturaleza y a mi naturaleza, ¿sí? Entonces está hablando del tema del corazón, está hablando del corazón. Vea lo que dice Efesios 4, 29 y 30. Dice, Efesios 4, 29 y 30 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes las escuchan. Versículo 30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y eso es lo que vivimos haciendo la iglesia, contristando al Espíritu Santo con nuestros actos y nuestras malas obras y actitudes. ¿Por qué? Porque si vemos el fruto del Espíritu es el amor. Y ahí después del amor habla paz, gozo, benignidad, confianza, mansedumbre, templanza, dominio propio, carácter, todas estas cosas, compasión, humildad, todos son frutos del Espíritu. El amor, la humildad, todas estas cosas, la misericordia. Entonces, esa naturaleza del Espíritu es la que usted y yo necesitamos. Estoy hablando de la naturaleza de Cristo. O sea, eso hace parte de otro tema, pero es como para que me puedan entender. Estoy hablando de esa semejanza, o sea, esa naturaleza, pero en sí es el corazón. Por eso hay la promesa en Ezequiel, dice, yo les tengo que quitar a ustedes todas esas impurezas, esas inmundicias, los tengo que limpiar, los tengo que lavar, quitar todas esas idolatrías, toda esa mentira que hay en ustedes, y les voy a dar un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Pero el primero dice, pero tengo que primero quitarles el corazón de piedra, para poder darles el corazón de carne, ¿sí? Sí, primero tengo que quitar su corazón de piedra para poder darles un corazón lleno de amor por mí, un corazón íntegro, tierno, humilde, un corazón que me ame de verdad. Entonces, eso es una promesa.
También vemos la promesa en Tito, o sea, eso en toda la palabra está la promesa de Dios en cuanto al cambio de naturaleza, al cambio en el corazón. Es que el principio está, él dice, porque dentro del corazón salen todas esas cosas, o sea, el problema suyo y mío es el corazón. Pero antes de eso, porque todo es un proceso, usted y yo tenemos que arar, trabajar, arar este terreno, este campo, ararlo, trabajarlo. Hay un texto que está en 2 de Timoteo 2:6 donde dice, el labrador para disfrutar de los frutos o para recibir de los frutos primero tiene que trabajar. Claro, tiene que arar el campo, tiene que arar la tierra, tiene que sembrar la semilla, tiene que cultivar la semilla, la siembra Dios, la semilla de Él. Pero usted y yo tenemos que arar, quitar los cardos, los espinos, todas esas cosas que hay, la cizaña y estar cuidándola, arándola, cuidándola, regándola, para que crezca, para que la obra del Espíritu se vaya haciendo en usted y en mí. La obra la hace el Espíritu, no la hago yo, no la hace usted, pero usted y yo tenemos que, por eso es la palabra que el pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces, como no conocemos estos principios, cuando yo por primera vez escuché esto, a mí nunca me habían enseñado cómo guardar el corazón. Me decían, guarda el corazón, pero ¿cómo se guarda el corazón? ¿Cómo se guarda el corazón? Porque siempre le enseñan a usted a guardar el corazón, pero no le explican, no le dicen a usted por la revelación cómo es que se guarda el corazón y cómo es que se llega a esos principios para poder guardar el corazón y que de verdad ese fruto de Dios se pueda establecer en usted. Entonces dice, vea lo que dice Mateo 5:22, dice, vea lo que dice Mateo 5:22, mucha atención con esto, dice, pero yo les digo, dice Jesús, que todo el que se enoje, mira lo que dice, que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Todo el que se enoje con su hermano, el que se enoje con su hermano, quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano, cualquiera que insulte a su hermano, lo llame necio, bobo, estúpido, cualquiera de esas palabras, dice, será culpable ante el concilio, quedará sujeto al juicio del consejo, y cualquiera que lo maldiga, quedará sujeto al fuego del infierno. Esto es delicado, porque nosotros lo vemos tan simple y eso vivimos haciéndolo. Y usted ve a las personas y tan normal, ¿no? Que usted, que este yo no sé qué, que este yo no sé qué, y lo tomamos como en juego, como que, como no es una palabra, yo no sé cuántas, lo que antes decíamos, entonces nos parece como tan sencillo, pero esto es delicadísimo para la iglesia. Estoy hablando para la iglesia, para las personas del mundo también, sí, pero estoy hablando del principio espiritual en cuanto a las personas que están en la iglesia. Las personas del mundo esto también nos afecta, claro, ahorita vamos a mirar el texto, donde dice que todos tenemos que dar cuenta de lo que hayamos hablado. Ahorita vamos a ver el texto, pero estoy hablando del principio para las personas que están en la iglesia. Esto es delicadísimo. Porque si usted y yo no trabajamos por esto, entonces imagine cómo estarán las otras áreas de nuestra vida. Y esto es un principio básico para los principios que hay en cuanto a la justicia que Dios nos está demandando. Esto es un principio básico. Pero en realidad Dios nos está diciendo, tienen que trabajar por ello. Tienen que trabajar por ello para que de verdad eso se pueda hacer una realidad en ustedes. Para que ustedes puedan crecer en su vida espiritual. Cualquiera que maldiga a su hermano, cualquiera que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Primera de Juan 3:15 dice, en la NBI, en la Reina Valera dice, todo aquel que aborrece a su hermano, que odia a su hermano, dice, es homicida. Mire, aquí está el punto. Dice, todo aquel que aborrece a su hermano, que odia a su hermano, es homicida, es asesino. Dice, y ustedes saben que ningún asesino, que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Tiene vida eterna permanente en él. O sea, le traduzco lo que dice. Dice, todo aquel que aborrece a su hermano, que odia a su hermano, es un asesino, es un homicida. Y ustedes saben que ningún homicida permanece la vida eterna. Entonces, ustedes saben que en ningún homicida permanece la vida eterna. ¿Quién es la vida eterna? Cristo. Como dice el texto, el que tiene al Hijo tiene la vida. Le voy a traducir, el que tiene esa nueva vida, ese nuevo nacimiento es el que tiene al Hijo. El que tiene ese nuevo nacimiento es el que tiene al Hijo. Pero por eso dice acá, y ustedes saben que en ningún asesino, en ningún homicida permanece la vida eterna. ¿Quién es la vida eterna? Cristo. Él dice, si yo no permanezco en ustedes no van a poder dar fruto. Él es la vida eterna. Cristo es la palabra, Él es la vida eterna, Él es la vid. ¿Sí? Él es la roca. Él. Entonces, cuando vemos eso, Él es el Espíritu. Cuando vemos eso, es ver el punto de que Él nos dice, si ustedes no permanecen en mí, ¿y usted cómo cree que usted y yo vamos a poder permanecer en Él
si no practicamos estos principios. Esos son los básicos. Ahora el principio para permanecer en Él está hablando de la justicia, de la gracia, de permanecer en las palabras, en lo que Él dice, en las órdenes que Él da, en permanecer en su voluntad, a través del Espíritu. Porque no podemos permanecer en Él si no hay justicia, si no hay gracia en nosotros. Porque si no hay justicia, no vamos a poder reconocer la gracia ni vamos a tener la gracia. Y si no hay justicia ni gracia, no vamos a poder permanecer en sus palabras, o sea, para ser capaces de obedecer sus órdenes, de permanecer en su voluntad. Dice, tropiezan al desobedecer la palabra o la orden para lo cual estaban destinados. Primera de Pedro 2:8. Es lo que nos está diciendo es ustedes. Y son principios que Él nos está marcando en cuanto trabajen por eso. Hagan lo que les estoy diciendo. Oren por eso. Dice acá Santiago 1, versículo 19 y 20. Dice, versículo 19 dice, mis queridos hermanos, el tema es corto. Dice, mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar. Listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse. Versículo 20. Pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Todos debemos estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarnos, pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Ahí está nuevamente. Todas esas cosas salen de su corazón y del mío. Y si estos principios de justicia, a través de la gracia que el Señor nos da, para que usted y yo podamos renunciar a eso y orar por eso, por la ira, por el enojo, por la amargura, por el resentimiento, por la ofensa, por la envidia, por los celos, por el egoísmo, por todas esas cosas, por la hipocresía, por todas esas cosas, porque eso está en la naturaleza del ser humano, en todos los seres humanos, sino que Dios nos da la capacidad de que usted y yo podamos orar por eso, trabajar para vencer eso. Él dice, cada vez que alguien se acerca a la luz, a Cristo la luz, el Espíritu, Él mismo le muestra a usted si sus obras son buenas o malas. Y Él le manifiesta lo que hay en su corazón, como les dije ahorita, para que usted y yo, Él nos deja ver la condición que usted y yo tenemos, para que cuando Él nos sane y nos libere de eso, usted y yo no vayamos a decir, uy, vea, yo como yo ya no oigo esto, como yo ya no siento esto. No, eso está en nuestra naturaleza. Pero Él primero tiene que venirle a mostrar la condición. Yo un día le hice una pregunta a alguien, no voy a decir porque yo un día le hice una pregunta a alguien y yo le dije a esa persona, ¿usted sufre de ira? ¿Usted sufre de enojo? Le dije yo a esa persona, ¿usted sufre de ira o sufre de enojo? Y esa persona es de la iglesia también. Y me dice, no, yo ya eso ya no lo tengo, ya eso no está en mí, ni la ira ni el enojo, yo ya no me enojo, yo ya la verdad no me enojo, ni siento ira por nada, Y al momentico llegó la pareja de esa persona a la casa. Y yo estaba ahí. Y esa persona le dijo algo, pasaron unos minutos y le dijo algo y que la sacó de esa casilla, como decimos nosotros. Y automáticamente eso respondió que mejor dicho que... Y yo llegué y le dije, pero usted me acaba de decir a mí que ya no sufría de ira ni de enojo. Me dijo, ay, vea, yo pensé que eso ya no estaba en mí. Y así nos pasa. Entonces muchas veces Dios permite que en usted y en mí salgan esas cosas, pero no es porque Él permita que usted haga lo malo, o sea, no me refiero a que Él no lo manda a usted a hacer lo malo, porque eso son cosas malas. No es que Dios le diga a usted, vaya y haga lo malo, vaya a pelear con alguien y vaya a dígale tantas palabras para que usted se dé cuenta que ese es usted. No. No es que Dios lo mande a hacer lo malo, es que su naturaleza y la mía nos lleva a hacer lo malo. Entonces cuando usted y yo hacemos eso, Dios nos deja ver, ese es usted. Cada vez que usted está haciendo lo malo, ese es usted. Cuando usted hace esto, que es para agradarme a mí, ese soy yo haciéndolo en usted. Entonces Dios nos deja ver la condición que tenemos los seres humanos. Y eso pasa así. Muchas veces usted dice, no, ¿cómo usted o cómo yo me puedo dar cuenta si ya perdoné a alguien o si ya no siento resentimiento o odio por alguien? Cuando nuevamente me encuentre con esa persona y la vea, la tenga de frente, ahí es donde usted va a saber si en realidad usted sanó eso, si Dios le ayudó a sanar esa parte, si usted ya no siente odio, resentimiento, ofensa contra esa persona. De lo contrario, no. Usted puede decir, sí, yo ya la perdoné, pero de lo contrario no. Tiene que Dios de verdad colocarle ese espejo ahí para que usted se dé cuenta si fue así o no. Entonces dice, listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarnos. Pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere.
eso nos echa a perder muchos frutos. Nos echa a perder muchos frutos. Recuerden que esa necedad, esas pequeñas necedades, esa ira, ese enojo, esa gritería, esos gritos, esas cosas que salen de su corazón y el mío, esas pequeñas necedades pesan más que la sabiduría y la honra juntas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Tenemos que trabajar por eso. Quizás usted de pronto tome un poco la palabra, pero esto es tan importante para su vida espiritual, para su crecimiento espiritual, para ese desarrollo espiritual. Proverbios 17, del 27 al 28. Vea lo que dice. Dice, retiene sus palabras el que tiene sabiduría. Retiene sus palabras. Recuerda que dice, listos para escuchar y lentos para hablar. Dice, retiene sus palabras el que tiene sabiduría. El que es prudente mantiene la calma. O sea, mantiene la calma en cuanto a esto de enojarse, todas estas cosas. El que es prudente mantiene la calma. Versículo 28 dice, aún el necio, mira lo que dice, aún el necio, le voy a traducir, aún el mundano, aún el necio, el mundano, cuando calla, es tenido por sabio. El que cierra sus labios por entendido. Nuevamente, aún el necio cuando calla es tenido por sabio. El que cierra sus labios se da por entendido. O sea, Dios lo da por entendido. No le está diciendo que es sabio, que tiene la sabiduría de Dios o que ya tiene ese entendimiento de Dios. No, lo que le está diciendo es que Dios lo toma. Dios dice, por eso dice, aún el necio cuando calla es tenido por sabio. Es tenido, no le está diciendo que es sabio, no le dice, es tenido por sabio, o es prudente, o es entendido porque sabe callar, porque cierra sus labios para no hablar lo malo. Para no hablar lo malo, no le está diciendo hablar lo bueno, no le está diciendo para no hablar lo malo, esas necedades, eso que de verdad le afecta a usted y a mí el corazón. A eso es lo que se refiere el Señor con esa palabra. Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Entonces, la manera en que usted y yo podemos guardar el corazón es eso, orando. Señor, yo renuncio a esa ira, yo renuncio a ese enojo. Señor, perdona mis ofensas y perdona a los que me han ofendido. Quita el resentimiento de mi corazón, el odio, la amargura, la ira, el enojo. Ayúdame a guardar el corazón de todo esto. Señor, regálame esa gracia para guardar el corazón, para renunciar a la amargura, renunciar al odio, al rencor, a la ofensa, a la envidia, a los celos, a la hipocresía, a la mentira. Guarda mis labios, guarda la puerta de mis labios de hablar en mal, de hablar engaños. Ayúdame, y es orando por eso, trabajando en la oración constante, orando por eso. Y Señor, esa amargura, esa ira, ese enojo, esa ofensa contra tal persona, ayúdame, Señor, porque eso no es capacidad suya, eso es capacidad que Dios le da a usted y a mí para que podamos orar por eso, para que podamos vencer eso, para que podamos guardar el corazón por eso. Pero eso es constante, eso es una rutina, eso es como cuando usted va al gimnasio. Ese es el ejemplo que pues a mí me colocaron. Es como cuando usted va al gimnasio, que usted a medida día a día que va yendo, va formando esa disciplina y así mismo va desarrollando el músculo o va quebrando los tejidos del músculo para que el músculo crezca. Eso es una rutina en la cual usted y yo todos los días tenemos que hacerlo, todos los días, porque a nosotros todos los días nos quiere visitar eso, porque esa es nuestra naturaleza. Entonces tenemos que estar orando por eso, que cuando usted ya sienta que como que va a estallar, bueno, apenas usted, antes de que usted estalle, bueno, ore por eso. Usted siente que ya está como cargado, como que ya quiere sacar todo eso y mejor dicho, y gritar y decir y que cualquier cosa que le digan, quiere gritar. Entonces, usted ve que lo está visitando esa amargura, porque como dice, esa amargura envenena, contamina y todo eso contamina mucho, porque eso mismo, usted al tratar mal a otra persona o ofender a otra persona, esa persona también le va a responder a usted. Entonces, me refiero a eso contamina, eso envenena a los que están a su alrededor. La amargura contamina, envenena. Cuidado que usted de su corazón no brote alguna raíz de amargura, porque eso envenena, contamina. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y eso es de todos los días. Eso es algo que tenemos que trabajar todos los días, usted y yo por eso. Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque él mana la vida. Dice Mateo 15:18. Dice, Mateo 15:18 dice, pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. O sea, lo que sale de su corazón, lo que sale de nuestra boca. Y el Señor ya lo ha dicho en toda la palabra, lo dice, porque dentro del corazón salen todas estas cosas, y eso es lo que contamina, eso es lo que daña al hombre, al ser humano, eso que sale de nosotros. Y esto es lo que contamina al hombre, lo que sale del corazón, que es lo mismo que sale de la boca, porque es lo que usted expresa. Entonces, tenemos que trabajar por eso.
que ese principio de justicia se marque y se establezca en nuestro corazón, que eso es es un principio básico, pero es de los más importantes para poder crecer, para poder que ese fruto de Dios se establezca en usted y en mí y podamos crecer y trabajar por ello, para poder avanzar. Estoy hablando de arar la tierra, esta tierra endurecida, arar este campo para que ese campo, a través de la justicia, a través de la obra de Dios, pueda producir una cosecha de amor, pueda producir una cosecha de amor. Hay un texto que está en Isaías, pero eso ya es parte de un tema que tiene que ver con la justicia y el amor. Dice, para que los cielos se abran y las nubes derramen justicia, o sea, destilen justicia, y la tierra, o sea, el corazón se abra de par en par, ¿sí? Y la justicia produzca en nuestro corazón, produzca una cosecha de amor, o sea, salvación, vida eterna. Entonces, es importantísimo eso. Eso hace parte de otro tema, pero son textos que el Señor me trae para que, en cuanto a lo que estamos hablando, que tenemos que trabajar por ello. Ese principio de justicia se tiene que marcar en nosotros para poder crecer en nuestra vida espiritual. Parece tan básico, pero es tan importante. Miren lo que dice. Asimismo pesa más una pequeña necedad que la sabiduría y la honra juntas. Entonces eso es tan delicado. Es tan delicado. Dice Proverbios 18:21. Ya casi terminamos. 3 textos y terminamos. Dice Proverbios 18:21. Dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Y el que la ama, y el que ama la lengua, o el que ama lo que habla, el que ama la lengua, dice, el que la ama comerá de sus frutos. ¿De los frutos de qué? Del corazón, porque recuerden que todo sale del corazón. Nuevamente les digo, está la viña que el Señor está formando. Pero de esa viña usted va a comer de sus frutos. Por eso tenemos que trabajar. Dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Miren lo que dice, que se atengan a las consecuencias los que no miden sus palabras, que se atengan a las consecuencias los que no miden sus palabras, los que no miden sus palabras. Esto es delicadísimo y es de mucho cuidado para usted y para mí y para cualquier persona, Vea lo que dice Juan 15 del 3 al 4 y después el versículo 7 y 8 dice, ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Las palabras de Dios son espíritu y son vida. Recuerden, las palabras de Dios son espíritu y son vida. El Señor dice, ustedes ya están limpios por las palabras que les he comunicado. O sea, el mensaje, la palabra. Porque esta palabra le está dando a usted una autoridad. O Dios le está dando a través del mensaje un conocimiento para que usted y yo trabajemos. Y a través de la palabra, porque sus palabras son espíritu, son vida, seamos limpiados. Y Él trabaja a través de esas palabras en usted y en mí para que eso sea quitado, o sea, para que usted y yo podamos controlar eso, para que usted y yo guardemos el corazón, la boca, para no hablar mal. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Sus palabras son espíritu y son vida, recuerden nuevamente. La palabra, Él dice que a través de la palabra Él nos limpia. A través de la palabra Él nos limpia. Cristo es la palabra. Dice el versículo 4, lo que decía acá, dice, y ustedes saben que ningún homicida, que ningún asesino permanece la vida eterna en él. O sea, tiene la vida eterna permanente en él. O sea, está hablando de Jesucristo. Vea lo que dice acá. Dice Juan 13, versículo 4, ya leímos el 3, dice, permanezcan en mí. Permanezcan en mí. Él está hablando de la palabra. Él está hablando de las órdenes que Él nos da. A través de la gracia, a través de la justicia, es que podemos permanecer en Él, practicando lo que Él nos está diciendo que hagamos, haciéndolo, ejecutándolo, llevándolo a cabo, a la obra, orando. Esas obras que usted y yo tenemos que hacer, que tenemos que trabajar. Dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pero recuerden que, como les digo, o sea, sin justicia y sin esa gracia, ¿cómo vamos a ser capaces de permanecer en Él? O sea, de permanecer en las palabras. Eso es a través del Espíritu. Por eso tenemos que trabajar por eso, para poder llegar a permanecer en Él, para poder permanecer en Él y que Él permanezca en nosotros. Eso es una obra del Espíritu. Hay un texto que dice, y ustedes saben que, y en esto conocemos que permanecemos en Él y que Él permanece en nosotros por el Espíritu Santo que nos ha dado. Entonces es ver a lo que Él nos quiere llevar, Eso está en Primera de Juan 4:13, si no estoy mal. Primera de Juan 4:13 y también está en
En Primera de Juan 3:24, sí, también está ahí, dice, y en esto conocemos que permanecemos en Él y que Él permanece en nosotros por el Espíritu Santo que nos ha dado. Pero vea lo que nos dice el Señor, o sea, por eso necesitamos justicia y esa gracia, porque la justicia es lo que nos da la capacidad de reconocer la gracia. Y por lo tanto somos capaces, a través de la justicia, a través del Espíritu, Él nos da la capacidad de permanecer en la gracia. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, en esa debilidad de nuestra naturaleza humana, para poder permanecer en Él. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama, así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid. Cristo es la vid. Así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid. Así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí, como en sus palabras. Trabajando, haciendo lo que Él nos dice en su palabra. Trabajando por eso. Haciéndolo, trabajándolo, practicándolo. Ejecutando la acción, la obra, accionando. Accionando. Dice el versículo 7. Dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, lo que les acaba de decir, pidan todo lo que quieran y se les concederá. Cuando dicen todo, pidan todo lo que quieran y se les concederá, bueno, para los que ya conocen ese principio es conforme a su voluntad. Porque no podemos pedir algo que no sea conforme a su voluntad, ni hacer que algo suceda si no es conforme a su voluntad. Dice, pidan todo lo que quieran. Dice, si permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Recuerden que es si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Es conforme a su voluntad. Sí, conforme a su voluntad, porque nuestros deseos siempre nos van a llevar a pedir lo que usted y yo queremos para nuestros deseos o nuestra naturaleza, para satisfacer nuestros propios deseos. El texto de Santiago dice ustedes se pelean, riñen y eso, y no tienen no consiguen lo que anhelan, lo que desean. Dice, y cuando le piden a Dios esas cosas, o cuando le piden a Dios algo, dice, no lo tienen, no lo reciben, no reciben de Dios porque piden para sus malos deseos. O sea, por eso nos está diciendo, tienen que pedir conforme a mi voluntad. Eso es un principio de justicia. O sea, usted y yo no podemos pedir algo o hacer que algo acontezca si no es por mandato, por orden de Dios, por la voluntad de Él. Y así mismo no podemos pedir algo si no es conforme a la voluntad de Él. Porque Él sabe qué es lo que usted y yo necesitamos. Porque usted y yo siempre queremos pedir es para satisfacer o para hacer lo que nosotros queremos. Y eso no funciona así. Ese principio nunca le va a edificar la fe. Entonces dice el versículo 8, versículo 7 dice nuevamente, si permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Dice el versículo 8, dice, mi Padre glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Y es trabajar, o sea, como les digo, esto parece un principio como tan básico, pero es tan importante porque ahí parte todo. Hay un texto hay un texto que dice Mateo, sí, creo que está en Mateo, donde dice, y a ustedes Dios les va a quitar el derecho de pertenecer a su reino y se lo va a dar a gente, se lo va a dar a una nación, a personas, dice, a personas que produzcan los frutos que Él quiere que su reino produzca, frutos de justicia, frutos que lo honren a Él, frutos que permanezcan para siempre. No me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a vosotros, yo los elegí a ustedes para que lleven un fruto y para que ese fruto permanezca, para que lleven mucho fruto, para que den fruto. Y es a través de Él, es imposible, es a través de la gracia del Espíritu. Pero tenemos que trabajar por ello. Y si a usted Dios le va a quitar el derecho de pertenecer a su reino y se lo va a dar a personas que produzcan los frutos que Él quiere que su reino produzca. Mi Padre glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Dice Santiago 1, 25, 26. Dice, pero Santiago 1, 25, 26. Capítulo 1, del versículo 25 y el 26. Miren, presten atención a esto. Dice, pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad, la palabra. Recuerden que las palabras son espíritu y son vida, ellas son las que dan libertad a través de la obra del espíritu. Dice, pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, persevera, es constante, trabaja y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, practicando la palabra, hacedor de la obra.
en la oración, en la búsqueda, orando por eso, trabajando por ello, dice, recibirá bendición al practicarla, al practicar la palabra. Si permanecen en mis palabras, si ustedes permanecen en mis palabras, yo les voy a dar, conforme a mi voluntad, yo les voy a dar, y van a poder llevar fruto, porque Dios va a orar para que ese fruto esté en ustedes, en cada uno de nosotros. Versículo 26, mira lo que dice este versículo, porque esto es el pan de cada día. Uno escucha hablar a las personas y que uno las ve que son tan religiosas y uno las ve, mejor dicho, practicando un poco de cosas y las ve tan religiosas, pero vaya, mire cómo hablan. Dice el versículo 26, dice, si alguien se cree religioso, en otra versión dice, si se cree muy santo, pero no le pone freno a su lengua, no controla sus palabras, dice, se engaña a sí mismo, y su religión no sirve para nada. De nada le sirve tanta religiosidad. Nuevamente, si alguien se cree muy religioso, muy santo, pero no le pone freno a su lengua, no controla sus palabras, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. De nada le sirve tanta religiosidad. De nada le sirve tanta religiosidad. Y eso lo vemos y eso es un pan de cada día. Y como no trabajamos por eso, y si no trabajamos por eso, ¿a dónde cree que vamos a parar con ese principio? ¿Cómo cree que vamos a poder dar fruto y cómo cree que vamos a poder permanecer en él si no trabajamos por ello? En esto que es básico, pero es lo que más tenemos que tener cuidado. Es en lo que más tenemos que tener cuidado. Y termino con este texto. De Mateo 12, versículo... Bueno, ya les dije el 34 lo que dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso es que tenemos que trabajar tanto por eso. Por arar la tierra endurecida del corazón, a orar por esa obra del Espíritu en su vida y en mi vida, a través de la justicia, a través de la palabra. Trabajar para... Recuerden que eso se va a quitar de usted y de mí cuando Dios nos cambie el corazón, cuando nos cambie la naturaleza. Pero antes usted y yo tenemos que trabajar por ello, porque no podemos decir, entonces como no tengo todavía el corazón nuevo, entonces dejemos que de mi boca y de mi corazón salga todo. No, tenemos que trabajar para poder guardar el corazón, porque el corazón se guarda con la boca. El corazón se guarda con la boca. Así como usted habla lo malo, entonces así mismo hable lo bueno para sanar el corazón. Señor, yo renuncio a eso. Señor, yo declaro sano mi corazón. Yo renuncio a la amargura, al resentimiento, a la ira, al enojo. Sáname, Señor, de eso. Quítame eso del corazón. El corazón se guarda con la boca. Así como usted habla lo malo, en la boca, en la lengua hay poder para dar vida o muerte. El que la ama comerá de sus frutos. Entonces está diciendo, bueno, así mismo hable, declare y ore por el corazón para que sea sanado, para que yo le sane el corazón. Dice acá el versículo 36 y 37, terminamos aquí, dice, mas yo digo que de toda palabra ociosa, necia, que hablen los hombres, los seres humanos, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Ahí está. Entonces por eso dice el texto en Timoteo, dice, porque el labrador, para recibir o para cosechar de sus frutos, primero tiene que trabajar, arar el terreno, regar la semilla, trabajar por la semilla, y es permanecer en la semilla, en esa palabra, trabajar por ella. Entonces ya saben, el corazón se guarda es con la boca, orando, trabajando por ello. Es un principio y parece tan básico, nuevamente les digo, pero es tan importante, porque esas pequeñas necesidades, esas moscas o esas zorras pequeñas echan a perder el fruto, echan a perder la obra que Dios quiere hacer en usted y en mí. Y eso no nos permite avanzar, eso no nos permite crecer. Echan a perder el fruto, la obra, para que ese fruto se produzca en su corazón, porque ese es el terreno donde Dios quiere colocar esa vid para que produzca ese fruto. Entonces tenemos que trabajar por ello. Espero les haya bendecido, que les haya servido este mensaje, que les sirva este mensaje, que sea el Espíritu de Dios abriendo su entendimiento y dándole esa capacidad de comprender y entender, y que verdad sea de bendición para la edificación de su vida. Recuerden que el crecimiento lo hace el Espíritu, no es nuestra capacidad, nuestra habilidad, sino que el crecimiento lo da Él.
El crecimiento lo da Él, es el que cambia, Él es el que transforma, Él es el que nos limpia, nos lava, nos purifica y nos ayuda a trabajar por esta vida, por este corazón, por esta mente, por esta forma de hablar y de pensar. Bendiciones a todos, saludos, les bendigo en el nombre de Jesús, que pasen una maravillosa noche y un feliz fin de semana. Saludos a todos, bendiciones.